Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos ustedes. Aquí me encuentro en mi casa y me place como siempre saludarles. Aquí estaba mirando en la computadora fotografías que tengo y me encontré con esta gráfica que me pareció interesante compartir con ustedes su significado y cómo lo utilizamos en aviación. Espero que aprendan algo y lo compartan con otras personas. Y si no lo comparten, pues por lo menos aprendieron algo si ya no lo sabían. Sé que aquí hay pilotos que ven este canal y que también estarán compartiendo mi opinión sobre lo que significa esto y nos dirán sus comentarios, así como todos ustedes. Espero que los disfruten. Toda aeronave tiene un límite de qué cantidad de carga o peso puede soportar su estructura y especialmente las alas, es decir, cuánta sustentación es posible desarrollar a la velocidad actual durante el vuelo. Los aviones siempre deben de poder mantener en el aire la carga a bordo, incluyendo su propio peso. Este diagrama se trata de eso, cuánta sustentación es posible desarrollar a las distintas velocidades, desde la mínima hasta la máxima en diferentes configuraciones. Todo avión tiene un diagrama como este y los fabricantes usan varios de estos cuando están diseñando una aeronave para determinar sus ejes de límites operativos que aplica específicamente a ese modelo. Varias cosas son de mucha importancia en este diagrama, empezando con la línea curvada verticalmente que empieza en el número 0. Esta línea significa la capacidad de sustentación dependiendo de la velocidad. Hay una línea hacia arriba y otra hacia abajo. Ambas las explicaré en breve. La velocidad se encuentra en la parte inferior del diagrama y se lee de izquierda a derecha, desde la velocidad mínima hasta la velocidad máxima. En el lado izquierdo se encuentra también la línea de carga y es vertical. Esto se lo explico también en breve, pero pueden ver que empieza desde negativo 3 hasta 7. Cuando la aeronave es operada en un vuelo normal, con una velocidad estable y sin accionar los controles, y las condiciones de ráfagas de viento no le impiden continuar estable, el avión opera a lo largo de esta línea, que es la que corresponde al número 1. Este número 1 significa que el avión, con todos sus ocupantes, equipaje y su propio peso, tiene un factor de carga de una vez la fuerza de gravedad. Dicho de otra forma, si el avión pesa 10.000 libras, eso es exactamente lo que pesa y es la fuerza que la gravedad de la Tierra trata de atraer hacia abajo, 10.000 libras, y las alas deben de producir suficiente sustentación para contrarrestar la fuerza del peso y mantener esas 10.000 libras en el aire. Pero es aquí donde este diagrama es de mucha importancia. Los aviones deben de recibir una certificación cuando los fabrican que les permita que sus alas puedan tener una resistencia mucho mayor al peso actual sin que le afecte la estructura ni las alas, dependiendo de la velocidad a la que se desplaza. Es por eso que este diagrama es de mucha importancia y se llama VG o velocidad versus gravedad, porque dependiendo de la velocidad, el avión puede desarrollar una sustentación que haga aumentar o disminuir la fuerza de gravedad que se siente. Esta fuerza tanto puede ser positiva como negativa, es decir, que se siente pesar más, o negativa, que se siente flotar en el aire. Ahora déjenme explicarle esto de qué es el factor de carga versus la gravedad y cómo se relaciona con la velocidad. La estructura de un avión es diseñada con un límite de cuánto estrés puede soportar. Este estrés se le llama factor de carga. Esto significa la carga que las alas deben de poder sostener en relación con el peso real o actual de la aeronave, tripulación, pasajeros, combustibles, maletas, etc. Las fuerzas de aerodinámica son aumentadas durante el vuelo y la carga total que las alas deben de aguantar aumenta. Una forma de expresar esta fuerza aerodinámica es con relación a la fuerza de gravedad o factor de carga G. G se refiere a la gravedad y su resultado es factor de carga. En el ejemplo que mencioné anteriormente de un avión que pesa 10.000 libras, es posible que sea sujeto a una fuerza de carga doble de su peso, es decir, 20.000 libras. En este caso se dice que el factor de carga G es de 2.0 o 20.000 dividido entre 10.000 es igual a 2. Esa es la fuerza de gravedad, 2 Gs. Durante los giros, si el avión mantiene una velocidad estable y una altitud constante,
El peso que las alas deben de soportar aumenta porque la sustentación que se utiliza para mantener el avión en el aire es disminuida porque una parte de esta es desviada en forma horizontal para lograr el viraje, mientras que la fuerza centrífuga trata de alar la aeronave hacia el centro. La cantidad de viraje es medido en grados de inclinación y un viraje de 50 grados de inclinación resulta en aproximadamente 1.5 G o una vez y media su peso actual. Si usted pesa 100 libras, por ejemplo, usted se siente que pesa 150. Si esa inclinación se aumenta a 60 grados, usted se siente 2 veces su peso, es decir, 200 libras durante el viraje donde se mantiene la altitud y la velocidad constantes. Después de 60 grados, el aumento de factor de carga por gravedad se eleva inmensamente si se mantiene la altura y la velocidad. El avión también siente estas cargas. Para poder recibir su certificación de parte de la Administración Federal de Aviación o FAA, los aviones deben de poder encajar en una o más categorías que son utilizadas para su certificación de acuerdo a su operación intencionada. Estas categorías son normal, utilidad, acrobacia y transporte. Las categorías significan que durante operaciones incidentales a un vuelo rutinario no es posible causar daños físicos a la estructura ni daños permanentes por causa de maniobras que se hagan dentro de sus límites de factor de carga. Los límites para un avión de categoría normal permiten que un piloto pueda accionar los controles en dirección positiva, es decir, hacia arriba, o que una ráfaga de viento pueda causar e imponer un factor de carga de 3.8 G, es decir, 3.8 veces su peso normal, y las alas pueden soportarlo sin causar ningún daño a la aeronave. Si el movimiento de los controles es hacia abajo, es decir, negativo, el límite es de 1.52 G. La razón de ser menos resistente en lo negativo es porque mucha más velocidad es necesaria para producir una fuerza que cause daños. Un avión de categoría utilidad permite una fuerza de 4.4 G positivo y negativo 1.76. Estos son aviones que generalmente se utilizan para hacer algunas maniobras para la certificación de algún piloto. Por ejemplo, lo que se llama barrida o spin. Los aviones que son utilizados en la categoría acrobática tienen un diseño que les permite 6.0 Gs o 6 veces la fuerza de gravedad en una maniobra positiva y en lo negativo 3.0, es decir, hacia abajo. Los aviones tipo transporte varían según su tipo, debido a que estos no están diseñados para ser maniobrados bruscamente. 2.5 G es el límite positivo y en lo negativo 1.0 para un avión grande comercial. Para un avión comercial mediano de pasajero es normalmente igual que un avión de categoría normal, es decir, hasta 3.8 G positivo y 1.52 negativo. Ahora sí vamos a hablar del diagrama VG. En un video anterior les hablé de que no es posible que un avión se detenga en el aire. Solo puede reducir su velocidad, pero nunca detenerse porque hay una velocidad mínima que es necesaria para mantenerse en el aire con el peso. Si por alguna razón esa velocidad disminuye a menos de lo que es necesario para su peso, el avión sufre lo que se llama una pérdida aerodinámica. Esto simplemente significa que las alas no están recibiendo el aire necesario para mantenerse en el aire y sufre lo que se llama una pérdida, y se mantendrá así hasta que el piloto acelere y el aire vuelva a correr sobre y debajo de las alas. En este diagrama vemos que este avión representado aquí necesita un mínimo de 62 nudos, o como es un ejemplo, digamos que 62 millas por hora para mantenerse en el aire y producir suficiente sustentación para su peso. Es decir, sufre una pérdida aerodinámica. Es decir, por falta de aire por encima y por debajo de las alas, no puede mantenerse en el aire. Note también que todo esto sucede a lo largo de la línea marcado con el número 1.0 o una vez su peso actual. No importa que el piloto actúe los controles en una forma brusca. A esa velocidad no es posible producir más sustentación que lo que indica esta línea, ni tampoco a una vez o más de una vez su peso. Si el piloto trata de aumentar la sustentación en cualquier momento afuera de esta línea vertical, tanto hacia arriba o hacia abajo, no es posible lograrlo ya que el avión sufre una pérdida aerodinámica, tratando de protegerse a sí mismo.
Es decir, el avión alivia las fuerzas en los controles para evitar que el piloto o la naturaleza causen daños físicos a la estructura. Es como una protección automática. Aquí vemos también que si el piloto aumenta su velocidad a 92, puede producir suficiente sustentación para soportar 2 veces su peso actual. Si aumenta a 137 millas por hora, puede aguantar 4.4 veces su peso actual. Note también que después de la velocidad de 137 en este avión particular, entramos en esta área anaranjada, que significa que cualquier intento de parte del piloto de aumentar la sustentación después de 137 millas por hora, el piloto sí puede causar daños estructurales permanentes. Y si entramos en el área roja, no es solamente posible desfigurar la aeronave, sino que se puede separar de la misma cualquier componente. Vemos también esta zona verde, que significa el área para operaciones normales o el eje normal. Si el avión es volado y sin accionar bruscamente los controles, es decir, a lo largo de la línea de 1G, es posible volar hasta llegar hasta donde se encuentra con la línea amarilla. Esta área amarilla significa que es un área que solo se puede utilizar si no hay turbulencia. La turbulencia aumenta la fuerza de gravedad que tanto usted como la aeronave sienten, y para protegerlo, esas velocidades no son utilizadas normalmente. Operaciones en el área marcada con rojo generalmente no son posibles en un avión que vuela con hélices, ya que la potencia del motor no le permite y la resistencia del aire se lo impide si el vuelo está nivelado y volando a una altura constante. Este no es el caso de un avión tipo jet, donde es aerodinámicamente limpio, es decir, sin restricciones físicas cuando sus paneles de las alas y el tren de aterrizaje están en posición retractados y no son expuestos al aire. No solo es posible llegar a su límite, sino que también se pueden excedir. Pero hablando de turbulencia, una velocidad que el piloto debe de tener pendiente es la velocidad de maniobras. Esta velocidad está representada en el diagrama VG, donde la máxima velocidad que el avión automáticamente alivia los controles y la fuerza de gravedad, produciendo una pérdida aerodinámica, se encuentra en la máxima línea de carga, es decir, la última velocidad en la cual el avión se protege automáticamente. Ese punto en el diagrama VG se conoce como la velocidad de maniobras y no está marcada en el indicador de velocidad en el avión. Aunque esta velocidad no está marcada, el piloto debe de conocerla en su aeronave, porque en turbulencia esta es la velocidad a la que debemos apelar para volar sin causar daños a la aeronave y también reducir la fuerza de gravedad que se siente en la turbulencia. En un avión pequeño esta velocidad es variable según su peso. En un avión tipo jet tiene en su manual una velocidad recomendada por el fabricante y los pilotos la observan. Algo de suma importancia para que usted se sienta seguro durante sus vuelos si se encuentra con turbulencia es que las alas flexionan para aliviar la carga en exceso que es causada por la turbulencia. Mientras más grandes son las alas, más fuerte es la carga impuesta en ellas por la turbulencia y por lo tanto más grande es el requisito de resistencia que deben de tener. Por ese motivo, durante la planificación del vuelo, es necesario establecer lo que se llama como el peso máximo de la aeronave sin incluir combustible, o Maximum Zero Fuel Weight. Esto permite establecer un margen de carga máxima que se puede cargar mientras aún se ofrece la máxima protección de los ocupantes y la aeronave. En aviones pequeños, el piloto generalmente busca determinar el peso conocido como carga útil, o Maximum Useful Load. Esto incluye el peso de la carga, de los pilotos, los pasajeros y combustible, y se le resta el peso del avión. Así se determina cuánto peso es posible cargar en un vuelo en particular. Pues como pudieron ver, esas gráficas nos enseñan importantísima información para nosotros y para poder mantener un vuelo seguro mientras observamos sus límites. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que lo compartan y que me dejen sus comentarios y yo les devolveré cuando pueda. Me disculpan si me tardo un poco a veces con las ocupaciones y el trabajo no me es posible devolver inmediatamente, pero ahí estaré. Muchísimas gracias y hasta pronto.